Si tú supieras que esta va a ser tu última cena, ¿con quién la pasarías? Si a ti te dijeran, pues no vas a llegar a mañana, esta va a ser tu última ocasión. ¿Qué cenarías o a dónde irías? ¿A quién invitarías a pasar esos últimos momentos? Obviamente, la mayoría de nosotros nunca sabemos con tanta precisión que va a ser nuestra última cena, a menos que seas uno de esos reos, ¿verdad?, de alta peligrosidad, pero la mayoría de nosotros nunca sabemos cuándo llegará ese momento. Jesús, Jesús sí lo supo. Él les dijo esa noche: he deseado ansiosamente comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir. Y él decidió pasar su último tiempo con sus discípulos. Lo pasó en un restaurante de lujo, pidiendo toda clase de postres, que es lo que se me ocurrió a mí. Que iba a atascarme, pero hasta el tope. Jesús lo pasó pan sin levadura y el cordero de Pascua tradicional judío. Nosotros necesitamos recordar que la cena termina una era. La última cena termina el antiguo pacto y anuncia la llegada de un nuevo pacto que tiene consecuencias para nosotros hasta el día de hoy. Así que Jesús quería que recordáramos esta última cena y su significado para nosotros hoy en día. Por eso, ahora que nos acercamos a este tiempo de Pascua, ahora que estamos celebrando de diferentes maneras, es bueno que recordemos qué fue lo que hizo Jesús, por qué es importante esa cena, esa última cena que Jesús celebró con sus discípulos. En nuestro texto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y vamos a estar viendo desde el 7 en adelante. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de leerlo al principio, quisiera mostrarles un video de esta misma sección. Vamos a ver entonces un video de Lucas, la última cena. Llegó el día de la fiesta de Pascua, en que se comía pan sin levadura. Y Jesús hizo que Pedro y Juan se adelantaran para preparar la cena. Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en mi memoria. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada por ustedes.
Pero ahora, la mano del que me traicionará está con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de morir como Dios lo ha señalado, pero ay de aquel que lo traicione. No puede ser. No puede ser. Es imposible. Claro que no hay traidores aquí. Nombra al traidor, señor. Ok, hoy quisiera hablar de la manera como Dios establece el nuevo pacto. Y vamos a hablar de 3 formas en que Dios estableció este nuevo pacto. Entonces, déjenme orar. Padre, en esta hora te pedimos tu asistencia para entender el Evangelio. Ayúdanos, Dios, a entender esta palabra y a llevarnos algo que transforme nuestra vida, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Así que mientras Judas negociaba por dinero la traición de Jesús, Pedro y Juan estaban haciendo los arreglos necesarios para el aposento alto y celebrar esta última cena, esta cena de Pascua. Probablemente Judas no fue informado de antemano para que no hiciera arreglos, para que la guardia del templo viniera a arrestar a Jesús con anticipación. La fiesta tradicional de la Pascua comenzaba con una acción de gracias. Luego seguía la primera copa de vino. Hay 4 copas de vino que se usaban en la Pascua tradicional judía. Luego comían un poco de pan mojado en hierbas amargas y cantaban el Salmo 113 y 114, así lo celebraban ellos. Después vivían la segunda copa. A esto le seguía el cordero asado, había cabrito, y el pan. La bebida de la tercera copa y el Salmo 115 al 118. Esta es la forma como ellos celebraban la tercera copa. Y la fiesta terminaba con la bebida de la última copa, la cuarta copa. Fue entonces cuando Jesús dio un nuevo significado al pan y al vino. Los judíos hacían esto cada año, año tras año, celebraban la Pascua de esta manera, pero en esta Pascua en particular, Jesús estaba revelando que había un nuevo significado, un nuevo pacto que se estaba estableciendo. ¿Cómo se establece este nuevo pacto? Observa en el verso 7, dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Es en ese día en que celebraban la fiesta de los panes sin levadura, no antes y no después. Era ese día cuando tenía que sacrificarse el cordero de la Pascua. Fue ahí el momento exacto cuando se establece el nuevo pacto. Los judíos mataban su cordero para la Pascua el día 14 de lo que ellos llamaban el mes de Nisán, y lo comían después de la puesta del sol. Por cientos de años, desde que Dios los liberó de Egipto, los judíos año tras año se reunían en sus casas, mataban un cordero y comían este pan con hierbas amargas. Un pan que no tenía levadura. ¿Por qué? ¿Se acuerdan esa historia en Egipto, en Éxodo? Porque Dios les dijo: ya no hay tiempo, estoy a punto de liberarlos de la esclavitud de Egipto, así que prepárense porque van a salir, van a ser libres. Y ellos comían un pan que no tuvieron tiempo ni de fermentar. Comían ese pan sin fermentarse, unas hierbas amargas que me imagino que eran una especie de aderezo que tenían ahí, y un cordero. Esta era la tradición. Y por cientos de años, y estamos hablando de cerca de 1500 años, el pueblo de Israel celebraba año tras año esta tradición, pensando que estaban celebrando lo que Dios hizo en Egipto. Ellos pensaban que era una celebración, un memorial de lo que Dios hizo en Egipto, y sí, pero era algo más. Era una señal que apuntaba hacia el futuro, hacia el Cordero
de Dios que había de venir. Así que esta fecha no es casualidad, sino señalaba a Cristo, como lo había dicho Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se establece este nuevo pacto? En la forma en la cual Jesús mismo lo determinó. Lee conmigo del 8 al 13. Dice, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre. Y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Todo tal y como les había dicho Jesús. Preparó esa, cómo se estableció el nuevo pacto. Las indicaciones precisas que Jesús mismo había dado. Jesús le dice a Pedro y Juan, vayan a hacer esto, y les da una línea de tiempo, incluso les dice algo muy raro, ¿no? Van a ver un hombre cargando un cántaro de agua. Digo, pues, ¿no? Como cuando te dicen, no, ahí vas a ver un Oxxo y una gasolinera. Pues lo que pasa es que en ese tiempo los hombres llevaban agua en un cuernito, pero era un trabajo de las mujeres andar cargando las tinajas de agua. Por eso era inusual ver un hombre cargando el agua. Algunas personas cuando leen esta sección dicen, este es un milagro de Jesús. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, así que les dice, cuando ustedes lleguen a tal lugar va a salir un hombre, lo siguen y allá adentro va a haber una persona y le van a decir este mensaje y esa persona va a entender que todo esto viene de Dios. Esa es una posibilidad. Yo tengo una postura más moderada y creo que simplemente Jesús había hecho arreglos con anticipación con este hombre y que quizás la señal iba a ser, ahí va a estar el hombre con el cántaro de agua. Síganlo y pues, tal como habíamos quedado, ahí está la salita que ya habíamos preparado. En cualquier manera, lo que podemos estar seguros es que se organizó tal y como Jesús quería. Esta era la forma en que Jesús estaba haciendo los preparativos para esta fiesta, este escenario que Jesús estaba mostrando. Cuando llegaran con este hombre, le iban a decir el maestro, díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala? Eso quiere decir que la persona que les prestó la sala o les rentó la sala, no lo sé, era discípulo de Jesús, era un creyente, un seguidor de él. Y allí, en ese lugar, es donde iban a pasar, en este aposento alto, es donde iban a establecer el nuevo pacto. Ustedes recordarán que el Cordero de Pascua era el animal que Dios ordenó a los israelitas que usaran como sacrificio en Egipto la noche en que Dios destruyó a los primogénitos de cada familia. Esta fue la última plaga que Dios lanzó contra el faraón. Esta fue la plaga que llevó al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. Después de esa triste noche, Dios le dio instrucciones a los israelitas para que celebraran cada año, continuamente recordaran esta Pascua. Cada familia debía de seleccionar un cordero macho, un cordero sin defecto, sin ninguna falta. Y el jefe de la familia debía sacrificar el cordero al anochecer, cuidando de que no se rompiera ninguno de sus huesos. Y entonces tomaría de la sangre y la pondría en los postes, en el marco de la puerta donde vivía cada familia, y se debía asar y comer el cordero. Entonces,
Dios les dio también instrucciones muy específicas de cómo debían de comer ese cordero. Les dijo: cómanlo ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano. Traducido al español: coman esto como si estuvieran listos para ir de viaje. Para nosotros sería: cómanlo vestidos y con las maletas en la puerta, porque están a punto de salir. Esta era la instrucción que Dios les dio en Éxodo. Dios dijo que cuando viera la sangre del cordero en el dintel y en los 2 postes de la casa, pasaría por aquella puerta y no dejaría que el ángel vengador entrara ahí y matara a nadie. Entonces el juicio iba a pasar sobre ellos, porque ellos habían sido parte de ese pacto, de ese cordero, y ahora la sangre del cordero los protegía. Esa noche, si una casa no tenía la sangre del cordero, entonces el hijo primogénito moriría, como sucedió. Esa noche murieron todos los primogénitos de Egipto, que no sabían esto, pero todos los israelitas fueron salvados de esta terrible suerte. Así que la segunda forma en que se establece el nuevo pacto es revelando que Cristo es el Cordero de Dios. Leamos juntos del 14 al 20. Dice aquí: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. He tenido muchísimos deseos de celebrar esta Pascua. Originalmente dice: con gran deseo he deseado celebrar esta Pascua, que es un intensivo en el griego. Es decir, tengo muchas ganas de pasar este tiempo aquí con ustedes. Y la razón es por lo que él estaba a punto de decirles. Había varias razones, pero la principal era lo que estaba a punto de decirle. Bueno, el gran deseo de Jesús era porque les iba a dar una enseñanza nueva, esta nueva revelación. También porque pues era la última comida que iba a hacer con la banda, con sus amigos, con los que había estado 3 años. Y también porque esta era la última Pascua que se iba a celebrar en esta manera por los últimos 1500 años. Este era el fin de una era, el fin de la Pascua como la estableció Dios desde Moisés y hasta ahora. Pero ahora abrió un nuevo pacto, un nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo. Y este nuevo pacto se establece. Y Jesús les pasa el pan, que como vieron era como una galletota bien dura, como una tostada o como un totopo oaxaqueño. Y cada quien lo tronaba, ¿verdad? Iban pasando y le rompían ahí un pedazo. Interesantemente Jesús dice: este es mi cuerpo que por ustedes es quebrado, es molido. Y cuando nosotros celebramos esa Pascua y mordemos con los dientes la galleta que usamos, celebramos como el cuerpo de Jesús fue molido por nuestras culpas, que Él es ese Cordero Pascual. El Nuevo Testamento establece una relación entre ese Cordero de Pascua, que es un tipo, una imagen,
y el Cordero de Pascua consumado en Jesucristo. En 1 Corintios 5:7. Por ejemplo, el profeta Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Cordero de Dios en Juan 1:29. Y además el apóstol Pedro relaciona al Cordero sin defecto con Cristo, a quien llama un Cordero sin mancha y sin contaminación en 1 Pedro 1:19. A Jesús se le llama un Cordero sin mancha porque en toda su vida Jesús nunca cometió pecado. Él estuvo libre de pecado. En el Apocalipsis, Juan ve a Jesús como aquel Cordero inmolado en la cruz, lo cantamos. Jesús es ese Cordero. Por 1500 años los judíos celebraban algo sin saber, sin entender qué estaban haciendo, sin saber que estaban anunciando la llegada de un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora en esta cena, en esta última cena, Jesús les revela, este es un nuevo pacto en mi sangre. Y quiero que ustedes lo hagan, lo continúen haciendo en memoria de mí. Este pacto con Dios es que el justo ha muerto por los injustos para llevarnos de regreso a Dios. Como dice 1 Pedro 3:18, Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. En la muerte de Cristo nosotros tenemos esperanza. En la muerte de Cristo nosotros tenemos esa sangre que cubre los dinteles de nuestra puerta. Que cuando viene el heridor, cuando viene la muerte a buscarnos, decimos, Cristo ha pagado por nosotros. Él es nuestro Cordero. Hemos tenido parte en su carne y en su sangre. Eso a los creyentes del primer siglo los escandalizaba. De hecho, acusaron a los cristianos en el primer siglo de caníbales, porque decían, esos cristianos raros se comen a su Dios, dicen ellos, pero no entendían el simbolismo de la Pascua. El pacto que Dios hace es donde Él clava la lista de nuestros pecados y acusaciones en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Los antiguos no tenían estas tarjetas de crédito, pero cuando uno tenía una deuda, lo anotaban. Cuando uno tenía un problema con la ley, lo anotaban y se formaba una lista de deudas, una lista que nosotros debíamos. Esa lista es la que se refiere aquí Colosenses 2, que Cristo tomó la lista de nuestras deudas y acabó con ellas. Las clava en la cruz y le pone un sello que dice totalmente pagado. Cristo en el verso 19 y 20 nos manda a recordar este pacto. Observa cómo dice, tomó este pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Cuando nosotros celebramos la comunión, cuando nosotros recordamos estas cosas en la Pascua, estamos recordando a Jesucristo. No se trata de nosotros, se trata de la obra de Cristo, completa y a nuestro favor. Se trata de todos los beneficios que Dios el Padre, por su amor por nosotros, nos ha entregado en Jesucristo. Jesús le dio a los elementos comunes del pan y la levadura y al vino diluido un nuevo significado. El pan representaba su cuerpo, sacrificado por sus discípulos. Los discípulos debían comerlo como Él lo hizo, simbolizando una apropiación de Él, su consiguiente unión con Él. Tú comes el pan y ahora ese pan es parte de ti.
Ahora los elementos de ese pan llegan a ser parte de ti. Eres parte de ese pacto al comer el pan y al tomar el vino. Simbolizaban la ratificación de esta nueva alianza entre el hombre y Dios a través de Jesús. Jesús quiso decir que el nuevo pacto entraría en vigor a través de lo que significaba el contenido de su copa, es decir, a través de su sacrificio. Muchos se confunden con ese tema de que esta copa es mi sangre y dicen, ay, qué asco, como si se convirtiera, pero no, lo que está hablando es el contenido, lo que simboliza este contenido es mi muerte. Y al tomarte ese vino o ese juguito de uva que tomamos nosotros, llega a ser parte de ti, tú eres partícipe de aquello. Jesús es lo central de la Pascua. Recordamos la Pascua en estas fechas porque Jesús lo ordenó. Él quiere que nosotros recordemos continuamente. Y si bien los judíos lo celebraban una vez al año, nosotros lo celebramos una vez al año cuando vamos a la playa y cada vez que se puede que tomamos la comunión. Porque nos gusta celebrar este maravilloso pacto que Dios ha hecho con todo aquel que cree. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades? Bueno, la Biblia dice que los creyentes han aplicado simbólicamente la sangre de Cristo a sus corazones y han escapado de la muerte eterna, según Hebreos 9. Así que de la misma manera en que la sangre del Cordero de Pascua se untaba en los marcos de las puertas, ahora la sangre de Cristo aplicada al corazón de aquel que cree, lo libra de la condenación y de la muerte. ¿Has confiado en Jesucristo? Si murieras hoy, ¿la muerte pasaría encima de ti o tendrías una lista por la cual tendrías que pagar? Si tú no has confiado en Jesucristo, habla con Dios ahora. Lo único que necesitas hacer es hablar con Él, reconocer que has vivido alejado de Él y entregar tu vida a Cristo, quien es digno de recibir nuestra adoración. Así como la primera Pascua marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia, la muerte de Cristo marca nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Esta es otra aplicación. Si tú has confiado en Cristo, mi pregunta es, ¿vives libre del pecado? Y por vivir libre del pecado no quiero decir que eres infalible, ninguno de nosotros aquí lo es. Pero cuando hemos pecado, sabemos que tenemos un abogado, alguien que ha pagado por nuestra culpa. Y podemos vivir sin la angustia, sin la acusación, sin el problema de tratar de agradar a Dios, sabiendo que Cristo es nuestra justicia. Él es quien nos hace aceptos a Dios. Él es quien nos da entrada al cielo. Y si no es por Él, no hay ninguna otra manera. Si quieres hacerlo por tu cuenta, tratando de ser mejor persona, ser buena persona, toma un boleto y fórmate en la fila, que está bien larga, porque nadie va a entrar de esa manera. Solamente hay una manera de ser aceptado por Dios, y esa es confiando en Cristo. Si tú no has confiado en Cristo, asegúrate de hacerlo hoy. El Cordero de Pascua del Antiguo Testamento, aunque era una realidad en aquel tiempo, solamente era un anuncio que anticipaba un Cordero mejor, el Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo. Así que, hermanos, celebremos este tiempo de Pascua. Celebremos que tenemos un Salvador tan grande, que ningún pecado es tan sucio y tan profundo que Él no pueda perdonar, y que Él nos libra de la culpa para entrar con Dios, y que a través de nuestro humilde caminar con Él podrá librarnos de la culpa en nuestra experiencia diaria. A medida que andamos de su mano, aprendemos a caminar un poco más como Él anduvo. Oremos.
Bendito seas, Jesús. Gracias. Gracias por entregarte por nosotros, por obediencia a Dios el Padre y por tu amor por tus amigos. Porque tú también dijiste que nadie tenía mayor amor que aquel que se entrega por sus amigos. Y que ya no nos llamabas siervos, sino amigos. Gracias por ese sacrificio que ahora nos libra del pecado, de la culpa, y nos da una esperanza de caminar un estilo de vida de tu mano, mirándote así, a ti y esperando tu regreso, esperando tu reino. Así como tú dijiste, no volveré a tomar de este vino hasta que todo esté completado en el reino de los cielos. Ese reino esperamos. Ven, Jesús, queremos ver tu reino. Queremos que se establezca la justicia y la verdad para todos. Y Señor, permite que aquella gente que está aún por arrepentirse, por venir a un pacto contigo, lo pueda hacer en este tiempo antes de tu regreso. Porque lo pedimos en Jesús. Amén.